¿Qué tal, hijos de la playa? Les saluda Francisco Arturo Pérez Garza Paredes, Kaizen. El día de hoy vamos a trabajar lo correspondiente a la materia de física. El trabajo correspondiente a la materia de física para esta ocasión es acerca de las propiedades de la materia: masa, volumen, densidad y estados de agregación. Sabemos que toda materia tiene masa y volumen. La misma masa de sustancias diferentes puede ocupar distintos volúmenes. Por ejemplo, un kilogramo de algodón puede ocupar un espacio diferente al que ocupa un kilogramo de hierro. Un kilogramo de algodón va a ocupar más espacio, mientras que un kilogramo de hierro, al ser más compacto, va a ocupar menos espacio. Por otro lado, si tenemos un volumen fijo, dependiendo de las sustancias que lo ocupe, es posible tener diferentes masas en ese mismo volumen. Para definir cantidades que reflejen esas propiedades intrínsecas de la materia, utilizamos la densidad, la cual resulta de dividir la masa entre el volumen. En este momento tenemos ya nuestra primer tarea. Nuestra primer tarea dice: hay que escribir en media cuartilla la fórmula de la densidad. Debes de utilizar letras con área y estas deberán de ser grandes para ocupar media cuartilla. Vamos a poner un ejemplo de cómo se tiene que hacer esta actividad. El ejemplo que se va a tomar es el de la fórmula de la fuerza. Fórmula de la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, esta fórmula de la fuerza que ya hemos trabajado, la tenemos que hacer en letras que tienen área. Así que vamos a hacer la letra con área. Tenemos que colorear nuestro dibujo. Y listo. Ahí está. Este sería el ejemplo de cómo se puede hacer una fórmula con letras que contienen área. El trabajo no es de sino el trabajo es hacerlo de la fórmula que ya se dijo acerca de la densidad. La densidad es igual a la masa entre el volumen. Esta es la fórmula que ustedes van a hacer en media cuartilla. Traten de ponerle, ¿sí?, además de su fórmula, traten de poner una en la que explique. La fuerza es igual a multiplicar la masa por la aceleración. Por lo tanto, además de poner esta fórmula, esta de aquí es la que tienen que hacer de tarea. Esta es la que van a hacer. ¿Con qué estilo? Con este estilo con el que hicimos la de la fuerza. Muy bien. Entonces, este de aquí, y hay que ponerle que la densidad es igual a la masa dividido por el volumen. Entonces, esa sería nuestra primer tarea hecha por ustedes. Con base en lo que vieron en el dibujo, ustedes van a hacerlo, pero en la de la densidad. La segunda tarea consta de contestar estos ejercicios que se encuentran aquí. La segunda tarea es contestar en media cuartilla cada uno de estos ejercicios. Entonces tenemos que poner las indicaciones, dibujos, operaciones y todo lo necesario. Bien, el primer problema, el problema del inciso A. Problema del inciso A dice lo siguiente: que hay un bloque de madera que mide 11 centímetros de largo, de ancho, 14 centímetros de largo y 4 centímetros de alto. Por lo tanto, mide 11 centímetros, 14 centímetros. Ahí está la parte de la tabla. Y de alto mide 4 centímetros. Listo. Ya tenemos dibujado nuestro pedazo de madera con las medidas. Y recuerden que para encontrar el volumen de una figura como esta de un paralelepípedo, necesitamos encontrar primero cuánto mide su área y eso multiplicarlo por la altura. ¿Sí? Como es un rectángulo, el volumen va a ser a multiplicar 11 por 14, ya que el área de un rectángulo es igual a base por altura. 11 por 14, la base va a ser 14, la altura va a ser 11. Y después de que hayamos encontrado el área, vamos a multiplicar eso por la altura del pedazo de madera, que son 4 centímetros. Quedando entonces un volumen. Sacamos nuestra calculadora y multiplicamos 11 por 14, me da 154, y eso por 4 quedó 616. Así que el volumen de esta madera es de 616 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de este pedazo de madera que dibujamos aquí.
de este pedacito de madera que está en este lugar. Así que ahí está el volumen de la madera. Ahora chequemos el problema. El problema dice: ¿cuál es la densidad de este trozo de madera si su masa es de 27 gramos? Muy bien, ya tenemos entonces cuánto es su masa. Su masa es de 27 gramos. Como vamos a encontrar la densidad es igual a masa entre volumen. ¿Cuánto es el volumen? El volumen son 616 y la masa son 27 gramos. Así que vamos a poner 27 gramos sobre 616 centímetros cúbicos. Quedando como resultado, sacamos nuestra calculadora, escribimos 27, que eso es la masa, entre 616, que es el volumen, y nos da un total de 0.4383. Tiene muchos más decimales, pero con esos decimales son más que suficientes. 0.4383. Esa es la densidad, la respuesta. La densidad de ese pedazo de madera que mide 11 por 14 y 4 de alto y que pesa y que tiene una masa de 27 gramos es de 0.4383. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, si yo les pongo aquí la densidad del agua, puede haber dos posibles resultados. Uno, en el que dice que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, o puedo tener otro sistema en el que dice que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Si nosotros comparamos la densidad de este pedazo de madera tiene esta densidad, este pedazo de madera tiene esta densidad, y si lo comparamos con la densidad del agua, el agua es de 1, mientras que este pedazo de madera es de menos de 1. Por lo tanto, este pedazo de madera flota. Muy bien, continuamos con el siguiente problema. El siguiente problema dice que al introducir un bloque de hierro a un cilindro volumétrico, vamos a tener un cilindro, y en este cilindro vamos a meter un bloque de hierro. La cosa está en que en este cilindro se va a desplazar una cantidad de agua hacia arriba por haber introducido el bloque de hierro. Al momento de nosotros meter este bloque de hierro, vamos a desplazar una cantidad de agua. Aquí lo dice. Al introducir un bloque de hierro en un cilindro volumétrico, el volumen de agua se desplaza 5.2 mililitros. Se desplazó 5.20 mililitros. 5.2 mililitros. Esto es lo que sucedió. Cuando yo introduzco este bloque de hierro, el agua se desplaza hacia arriba 5.2 mililitros. Además nos dice que calculemos la masa del bloque si la densidad del hierro a temperatura ambiente es de 7.87 gramos por centímetros cúbicos. Debería de haber sido centímetros cúbicos y está escrito centímetros cuadrados. Bueno, entonces tenemos la densidad, que es de 7.87 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad de este bloque de hierro. La cuestión es que al momento de meterlo subió este volumen. Bien, tenemos que entender, antes de poder contestar esta pregunta, tenemos que entender algo bien importante. Y es que si nosotros metemos un objeto de 1 centímetro cúbico, vamos a desplazar 1 mililitro. Si nosotros metemos un objeto de 10 centímetros cúbicos, vamos a desplazar 10 mililitros. Si son 100 centímetros cúbicos, o 1000, los que sea, vamos a desplazar la misma cantidad en mililitros. En otras palabras, si nosotros tenemos un envase que marca que allá adentro hay 600 mililitros, ¿cuánto es el volumen del objeto que se encuentra adentro? Pues el objeto tiene un volumen, el líquido que se encuentra ahí adentro tiene un volumen de 600 centímetros cúbicos. Así que, si el objeto, según el principio de Arquímedes, todo objeto que se introduce en un líquido va a desplazar la misma cantidad de agua que el volumen del objeto.
Así que si desplazó 5.2 mililitros, quiere decir que ya nos dio cuánto es el volumen en centímetros cúbicos del objeto. ¿Sí? Si aquí lo tenemos, si 1 es a 1, por lo tanto, 5.2 mililitros va a ser igual a 5.2 centímetros cúbicos. Queda entendido entonces que ese va a ser nuestro volumen. Tenemos nuestro volumen, tenemos densidad. Y como ya sabemos, ¿sí? Tenemos una fórmula, que la fórmula dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Yo tengo de dato la densidad, tengo de dato el volumen, pero el que no tengo es este es el que desconozco, la masa, y de hecho es el que me están preguntando. Así que vamos a hacer un pequeño despeje. Voy a explicar el despeje poniendo una fórmula diferente. Vamos a poner aquí una operación para poder entender el despeje. Voy a poner aquí 15 es igual a 45 entre 3. ¿Se fijan? 15 es igual a 45 entre 3. Al momento de nosotros tratar de despejar una de las incógnitas, el 15 no lo vamos a despejar, el 3 no lo vamos a despejar, tenemos que despejar al 45. ¿Por qué? Porque es el que está acomodado en el mismo lugar como la tenemos en la fórmula. Así que para despejar tenemos que quitar la división. Y para poder yo quitar una división, ¿sí? Tengo que hacer una operación inversa, que voy a hacer a los dos lados de la igualdad. Por lo tanto, al lado derecho voy a multiplicar por 3 y al lado izquierdo voy a multiplicar por 3, quedando entonces 3 que multiplica a 15. Como estoy haciendo una operación inversa, del lado derecho se va a cancelar la división. Al multiplicar por 3 y dividir entre 3, 45 queda exactamente igual. O sea, me quedaría así. Voy a escribirlo para que lo entendamos de esta manera. ¿Cómo llegamos a este proceso? ¿Cómo es que de aquí yo llegué al proceso de abajo? Bien, pues yo tengo 15 es igual a 45 entre 3. Lo que les dije que voy a hacer es multiplicar este lado de la igualdad por 3 y multiplicar este lado de la igualdad por 3. ¿Para qué? Para que este 3 con este 3 se cancele. Y entonces ahí está que 3 por 15 es 45. Siguiendo estos parámetros y esta lógica matemática que se encuentra en este lugar, yo voy a hacer el despeje de la incógnita que necesito. Así es que si la densidad es igual a la masa entre el volumen, si yo multiplico el lado derecho por volumen y el lado izquierdo por volumen, me va a quedar de esta manera. Volumen multiplicado por densidad es igual a masa entre volumen por volumen. Y como lo hicimos acá, al multiplicar por un número y dividir por el mismo número, estos dos se van a cancelar y me queda ya despejada la masa. Masa es igual a volumen multiplicando a densidad. Si yo pongo los valores que ya tengo el valor de densidad, así es que masa va a ser igual, densidad es 7.87 gramos sobre centímetro cúbico, y esto lo voy a multiplicar por el volumen, que ya lo encontramos de esta otra manera, que es 5.2 centímetros cúbicos. Sacamos nuestra calculadora y realizamos la operación. 7.87 por 5.2, dándonos como resultado la masa del objeto, que es 40.924. ¿Pero qué? Pues cuando multiplicamos centímetros cúbicos, este otro centímetro cúbico se encuentra abajo, así que este se va a cancelar con este. Este se cancela con este, quedando solamente gramos. Y listo, encontramos la masa de este pedazo de metal que entra a un recipiente y que desplaza esa cantidad de agua. Vamos por el último ejercicio, que dice así. Calcula la densidad de un cuerpo con masa 75. La masa es de 75 kilogramos y el volumen es de
el volumen es de 5.67 litros. Se fijan que ahora nos están dando algo truqueado este procedimiento. Bien, tenemos de dos. Recuerden que nosotros podemos dar el resultado en kilogramos sobre metro cúbico o podemos dar el resultado en gramos sobre centímetro cúbico. Ya es como ustedes se sientan más cómodos, es como van a poder solucionarlo de la manera más eficiente y que sea más eficaz para ustedes. Vamos a explicar porque al momento de que los están poniendo así de truqueados, ustedes deben de entender una cosa bien importante antes de empezar a trabajar, porque hay un error muy común. Hay un error muy común al creer que nosotros podemos hacer una conversión rápida y sencilla de metros cúbicos a centímetros cúbicos. Por ejemplo, el error más común es creer que si un metro tiene 100 centímetros, entonces un metro cúbico tiene 100 centímetros cúbicos. Este es el error más garrafal que se puede cometer. Este que está aquí. Pensar que si un metro tiene 100 centímetros, entonces un metro cúbico tiene también 100 centímetros cúbicos. Pero no, esto es incorrecto. Esto de aquí es incorrecto. Y lo voy a explicar por qué. Ok, si nosotros tenemos un cubito pequeño que mida 1 centímetro por lado, bien, el volumen es de lado por lado por lado. Por lo tanto va a ser de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Quedando 1 por 1 por 1 me da 1 centímetro, centímetro, centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico. Esto está muy sencillo de comprender, no hay ninguna dificultad. Bien, ahora viene la parte medular, la del metro cúbico. La del metro cúbico, pues bien, este va a tener 1 metro por cada lado. En vez de medir 1 centímetro, pues va a tener 1 metro. Y pues va a conservar lo mismo, el mismo entendimiento del centímetro. Bueno, si tiene 1 metro, pues cuando saquemos el volumen, pues va a ser 1 por 1 por 1, quedando entonces lo mismo que el otro, 1 metro cúbico. Entonces, ¿por qué la dificultad? Bien, porque si en vez de medir el metro cúbico, en vez de medirlo en metros, lo medimos en centímetros, bien, este lado va a medir 100. Este lado también va a medir 100. Y este lado también va a medir 100. Por lo tanto, ahí es la complejidad de esto. Aquí ya no vamos a tener 1 por 1 por 1, sino vamos a tener en el volumen de este metro cúbico, vamos a tener 100 que multiplica a 100 que multiplica a 100. 100 por 100 por 100, ¿sí? Se queda 1, porque es 1 por 1 por 1, y se ponen todos los ceros que se encuentran en cada uno de los 100. Como son 6 ceros, así hay que poner una comita, un 0, un 0, un 0, son en total 6 ceros. Así que, por eso es el error garrafal en este lugar. A veces, por lo sencillo que es, si hay 1 metro, pues son 100 centímetros. Si tengo 1 metro cúbico, entonces son 100 centímetros cúbicos. Y eso es incorrecto, esto es totalmente incorrecto. Incorrecto, porque en 1 metro cúbico hay 1 millón de centímetros cúbicos. Ven entonces la diferencia de por qué en la medida o la diferencia cuando hay en la densidad del agua de 1 gramo por centímetro cúbico o densidad del agua en kilogramos de 1000 kilogramos por metro cúbico, porque 1 metro cúbico tiene muchísimos más centímetros cúbicos que lo que hay en un metro normal, como lo veríamos. Entonces, ya que entendemos esta parte, no podemos hacer arbitrariamente los cambios que se encuentran aquí. Primero, tenemos que convertir el volumen a centímetros cúbicos o a metros cúbicos. Una vez entendido esta situación, bueno, pues sabemos que si un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro, entonces, vamos a poner aquí una flechita, y si 1 litro es igual
a 1000 mililitros, entonces 5.67 litros, 5.67 litros va a ser igual a ¿cuántos centímetros cúbicos? Muy bien. Simplemente hay que multiplicarlo. Si tenemos 5.67 y si cada litro tiene 1000 mililitros y si un mililitro es igual a un centímetro cúbico, entonces aquí simplemente hay que multiplicar 5.67 por 1000, quedando entonces 5, 6, 7 y un 0. ¿Por qué? Porque se va a desplazar el 0, como tiene 3 ceros el 1000, se va a desplazar el punto decimal hacia la derecha 13 espacios, quedando entonces 5670 centímetros cúbicos. Bien, ya tenemos el volumen en centímetros cúbicos. Ya tenemos el volumen en centímetros cúbicos, así que si queremos encontrar la densidad de ese objeto, simplemente hay que transformar, como centímetros cúbicos se lleva con gramos, hay que transformar los 7 kilogramos en gramos. Y 1 kilogramo, como lo dice, contiene 1000 gramos. Así es que simplemente hay que hacer nuestra conversión. Hacemos, si cada kilogramo tiene 1000 gramos, son 7 kilogramos, así que vamos a tener de masa 7000 gramos. Como nuestra fórmula dice, densidad es igual a masa entre volumen, la densidad va a ser igual. ¿Cuánto tenemos de masa? Tenemos 7000 gramos. ¿Cuánto tenemos de volumen? Tenemos 5670 centímetros cúbicos. Realizamos nuestras divisiones, sacamos calculadora. Y 7000 entre 5670 me da como resultado 1.2345. 1.2345 gramos sobre centímetro cúbico. Vamos a hacer nuestras operaciones, pero en vez de sacarlo en gramos sobre centímetro cúbico, lo vamos a sacar en kilogramos sobre metro cúbico. Si observan, la diferencia de uno y de otro es de 1000 veces. Así que si hacemos bien nuestras operaciones, este resultado debe de ser el mismo, pero 1000 veces más grande. ¿Va? Entonces, observemos entonces nuestra fórmula de la densidad. Ya sabemos que es masa. La masa la vamos a dejar en 7 kilogramos. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer ahora en esta versión. 7 kilogramos, pero nuestros centímetros cúbicos tenemos que ver cuántos metros cúbicos son. Bien, como sabemos que son 5670 centímetros cúbicos y sabemos que hay 1.000.000 de centímetros cúbicos en un metro cúbico, entonces tenemos que ponerlo de esta manera. Tenemos que poner los 5670, pero esto dividido entre 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto de aquí va a quedar de esta manera. 7 kilogramos arriba y abajo simplemente vamos a desplazar el punto decimal que se encuentra aquí al principio de 5600. Lo vamos a desplazar 6 espacios hacia la derecha. Voy a escribir el mismo número, 5670, pero voy a desplazar el punto decimal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongo el punto decimal aquí, aquí pongo un 0, aquí pongo un 0 y aquí pongo un 0. Quedando entonces, sacamos nuestra calculadora y ponemos 7 entre 0.005670, dando como resultado 1234.56. Dando como resultado 1234.56. Y si observan, es el mismo resultado, pero 1000 veces más grande. Vamos a contarlo a ver si es cierto que es 1000 veces más grande. Fíjense aquí el punto decimal. Vamos a recorrerlo 3 espacios para ver si es cierto. Si se recorre, si fuera 1000 veces más grande, este punto decimal estuviera 1, 2, 3 lugares. Estuviera aquí al lado del 4. Y si observan, ahí está el punto decimal. ¿Sí? Está al lado del 4, quedando entonces 1000 veces más grande. Ahí es en donde nosotros tenemos este error que les dije al principio, este que está acá arriba.
Ese error que les dije al principio es el que puede llegar a suceder, porque en vez de nosotros decir, ay, pues es que tenemos 5670, es que digan, ah, pues si tengo 5670, ¿cuántos metros tengo? Ah, pues si un metro tiene 100 centímetros, entonces ahí tengo 5 metros. Y entonces ustedes cometan un error, ¿sí? Al momento de poner una cantidad que no es. Porque yo en 5670 centímetros cúbicos no tengo ni un metro cúbico, porque un metro cúbico contiene 1.000.000. Y ahí es nuestro problema de confundir que un metro cúbico tiene 100 centímetros cúbicos y entonces ponerlo fácil. Si tengo 5670 centímetros cúbicos, entonces tengo 5 metros. Y no, no lo es. Así que hay que tener cuidado con esa parte y en esa situación. Muy bien, esta es la respuesta. Cualquiera de estas dos, esta que está aquí es respuesta en gramos por centímetro cúbico y esta es en kilogramos sobre metro cúbico. Estas son las densidades. ¿Las densidades de qué? Las densidades de un cuerpo con una masa de 75 kilogramos y un volumen de 5.6 litros. Bien, vamos por el último. El último trabajo es este que se encuentra aquí, en el que vamos a calar la densidad de ciertos objetos. ¿De qué objetos? Vamos a calar la densidad de estos objetos. Del agua, del jabón de cocina, de aceite, de la miel, de alcohol de tequila, alcohol del 96, de vinagre, de corcho, de un empaque de plástico, de la corcholata, del tornillo y de una zanahoria. Vamos a hacer un experimento en donde mezclemos esos componentes y vamos a ver la densidad de los componentes. ¿Cómo es esto? Al momento de estar metiendo los objetos o las sustancias en el vaso, pues vamos a notar que hay, como por ejemplo, entre el jabón de cocina y el agua, uno de los dos es más denso. Por lo tanto, el más denso va a quedar abajo, mientras que el menos denso va a quedar arriba. El aceite va a quedar en cierto lugar. Así que para esta actividad se les dejó que primero hicieran una hipótesis. Si todavía no tienes tu hipótesis, entonces hazla en este momento que te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer. Para el video y haz tu propia hipótesis correspondiente a el trabajo. Muy bien, entonces te voy a explicar cómo vas a realizar tu hipótesis. Vas a realizar un dibujo en el que vas a poner el recipiente. Ahí está el recipiente y ese recipiente va a tener niveles. Y entonces tú vas a dibujar una cantidad de niveles que yo te estoy marcando ahorita. Y en esos niveles tú vas a decir, ah, pues yo creo que el agua se va a quedar aquí. Y yo creo que el jabón se va a quedar aquí. Y yo creo que el aceite se va a quedar en este lugar. Y yo creo que la miel aquí. Y yo creo que el alcohol, el vinagre. Estoy poniendo el mismo orden con el que se encuentra en su documento. Y entonces ustedes van a dibujar, van a decir, ay, pues el agua es esta, voy a dibujar el agua. Y luego voy a dibujar el aceite, el jabón, el aceite. ¿Por qué? Porque ustedes creen. Yo estoy poniendo esto como ejemplo, no estoy diciendo que así van a quedar. ¿Ustedes cómo creen que van a quedar acomodados estos líquidos? ¿Cuál va a quedar arriba? ¿Cuál va a quedar abajo? ¿Cuál va a quedar en medio? ¿Cuál va a quedar hasta abajo? ¿Sí? Y ustedes van a decidir si la miel va a quedar en este lugar o si el alcohol va a quedar en este otro, el otro alcohol va a quedar aquí. Ya es cuestión de ustedes, por eso es una hipótesis. ¿Ustedes dónde creen que va a quedar cada uno de los líquidos que se dibujaron ahí? Además, hay objetos. Y esos objetos son un empaque de plástico. Y dicen, ay, el empaque de plástico va a quedar... Aquí va a quedar el empaque de plástico. Voy a poner esto. Aquí va a quedar el empaque de plástico. El empaque de plástico es un pedacito de plástico que se pone como en las mangueras para que no chorríen. ¿Sí? El corcho de las botellas, pues el corcho va a quedar aquí, el tornillo va a quedar aquí. Yo estoy poniendo todo aquí en este lugar y no estoy diciendo que ahí queden, ¿sí? Y la zanahoria, el pedazo de zanahoria. Entonces, esta es la zanahoria, este es el tornillo, este es el corcho y hay que especificar. Y este es el empaque. Entonces, antes de ver el experimento que sigue a continuación, tienen que hacer su hipótesis, como la que yo puse ahí, pero la que ustedes creen, y ustedes van a dibujar todo eso y van a decir dónde va a quedar. Así que detengan el video ahorita.
poner el agua. Ahí está. ¿Listo? Ahí se ve el agua claramente. ¿Ya? Bien, ahora vamos a depositar el jabón. El jabón es lo que vamos a depositar poco a poco. Fíjense en dónde se deposita el jabón. ¿Ya se fijaron dónde se depositó el jabón? El jabón se puso exactamente hasta abajo. Continuamos ahora con el aceite. A ver en dónde se deposita el aceite. Vamos a ver el aceite en dónde se deposita. Ahí va el aceite. Y el aceite. ¿Ya checaron dónde se puso el aceite? Vamos ahora con la miel. Va la miel. Ahí va la miel. Listo. Oh my gosh, ¿a dónde se fue la miel? ¿A dónde se fue la miel? Vamos ahora con el tequila. Un poco de tequila. Vamos a ladear esto tantito. Oh, fue demasiado rápido. Pero ya se fijaron dónde se puso el tequila. Miel, jabón, agua, tequila, aceite. Bien, ahora vamos a poner alcohol del 96, pero este va a venir, vamos a pintarlo un poco. Este lo vamos a pintar un poco para que se vea diferente, porque si no, entonces este es el alcohol del 96, ahí está un poquito pintado, para que podamos verlo en qué lugar se puso este alcohol del 96. Vamos a depositarlo con cuidado. ¡Órale! El alcohol del 96 se puso arriba del aceite. Ahí están los colores y los sabores. Vamos a ver el vinagre. Sigue el vinagre y el vinagre se va a poner, a ver, ay, la regué ahí. Espérame, salió demasiado rápido. Ahí está. Ahí está el vinagre. Muy bien. Y ahora vamos a poner el corcho. Vamos a poner el corcho, a ver en dónde se queda. Bueno, el corcho lo ponemos al final. Vamos a poner el pedazo de zanahoria. Ahí está, el pedazo de zanahoria. Un pedazo de zanahoria para ver a dónde se va. Órale. Ahora el tornillo para ver a dónde se va. Ahora esta cosa que era el empaque para ver hasta dónde se va. Oh, vamos a ver la tapa rosca. Si la ponemos así, flota. Pero qué tal que la pongamos al revés. La pongamos así. A ver si le echamos tantita agua ahí, a ver si deja de flotar. Ahí está, ¿no? Fíjense, sí dejó de flotar, sí atravesó, pero no pudo atravesar la zona del agua. Y ponemos el corcho, y el corcho terminó flotando en la parte de arriba. Observemos cómo nos quedó esto. Y ahora sí, vamos a nuestra conclusión. Al principio observamos que se quedó miel abajo. Después de la miel estaba el jabón. Después del jabón estaba el agua. Después del agua estaba el tequila.
Hace ratito sí se veía el tequila, pero cuando le eché el vinagre, valió porque se revolvió el tequila con el color. Después del tequila estaba el aceite, y después del aceite estaba el alcohol del 96. Hasta la parte de arriba estaba el alcohol del 96. Ahí de todas formas, ahí se ve alcohol del 96 en la parte de arriba. Aquí está el aceite. Aquí se encuentra el tequila, ¿sí? El vinagre y el agua que se mezclaron en esta parte, y ya al mezclarse ya no se pudo percatar en qué lugar estaba, pero hace ratito sí se veía el tequila arriba del agua porque se veía amarillito en la parte de arriba. Y con esto ya quedó nuestro experimento. Muy bien, ¿qué les pareció el video? Estuvo fabuloso. ¿Sí quedaron las cosas en donde ustedes creyeron que iban a quedar? Bien, para la próxima clase vamos a comentar sobre esto de la densidad y cómo quedó cada cosa en su lugar. Con esto ya terminamos, les agradezco mucho su atención, solamente recordándoles que la disciplina es hacer lo que tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer, y que la disciplina tarde o temprano superará la inteligencia. Les agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima semana. Que tengan bonito día, hasta luego.